Continuando con el sistema urinario, ahora vamos a hablar de las vías urinarias y empezaremos con el uréter. Lo que observamos aquí son piedras que ocupan el riñón, las cálices, que también pueden migrar a la pelvis y a través del uréter a la vejiga urinaria. Acá observamos en verde, pintado en verde, el uréter derecho y acá el uréter izquierdo. El uréter es un conducto muscular largo y fino encargado de llevar la orina elaborada por los riñones hasta la vejiga urinaria, que se sitúa aquí en la pelvis menor. Se extiende, por lo tanto, desde la pelvis renal, a la cual continúa, hasta la vejiga urinaria. Aquí observamos un urograma de excreción. En el medio la columna vertebral, acá marcado con el número 3, la pelvis renal y el uréter. El número 4 es el uréter. Este lado la misma cosa, pelvis renal, uréter. Y esto que está marcado con el número 6, lleno de material de contraste también, es la vejiga urinaria. Entonces los dos uréteres estamos viendo que llegan desde la pelvis hasta la vejiga urinaria, transportando la orina que producen los riñones. Observamos la misma cosa, pelvis renal. Fíjense ustedes que la pelvis renal se ubica en una posición un poco más elevada que el lado derecho. El lado izquierdo siempre está un poco más alto porque el riñón izquierdo también está un poco más alto que el derecho. Por eso que el uréter izquierdo entonces se puede decir que es un poco más largo. Aquí podemos observar la unión del cuello de la pelvis con el uréter, la unión pielo-ureteral. En el lado derecho, acá estamos observando que ya está en la parte más baja de la segunda vértebra lumbar y en el lado izquierdo a nivel de la segunda vértebra lumbar. Acá observamos lo mismo. Entonces esto es, si marcamos aquí, es pelvis renal. Ahora si ponemos un poquito más abajo, ahí ya es uréter. Fíjense la diferencia de diámetro que existe. Igual que aquí, esto es uréter, un uréter fino, normal, igual que el lado izquierdo. La pelvis siempre se ve de esta manera, como un embudo. Entonces acá observamos riñón derecho, pelvis renal, uréter derecho, atravesando varias regiones. En primer lugar, la región lumbar. Luego ingresa en la pelvis mayor y luego en la pelvis menor. De ahí tenemos varias porciones. La porción abdominal, que empieza en la pelvis renal, es continuación de la pelvis renal, y llega hasta la línea terminal, que está por aquí más o menos. Y vuelve a dividirse en un uréter lumbar y luego en un uréter sacroiliaco. Un segmento corto. Luego la porción pelviana, desde la línea terminal hasta la vejiga. Y por último la porción intramural o intravesical. Entonces, desde la pelvis renal hasta el nivel de la cresta ilíaca es el uréter lumbar. Desde la cresta ilíaca hasta la línea terminal, el uréter sacroiliaco. Todo esto es porción abdominal. Y luego, desde la línea terminal, dirigiéndose oblicuamente, medialmente y anteriormente, el uréter pelviano. Acá observamos a nivel lumbar. Este es el uréter lumbar. La porción abdominal, entonces, es la porción del uréter que está ubicada en la cavidad abdominal y que se extiende desde la pelvis renal hasta la línea terminal, que incluso acá no estamos viendo todo. Esta porción vuelve a dividirse en un segmento lumbar y en un segmento sacroiliaco. En el trayecto lumbar se apoya sobre este músculo, que es el músculo psoas mayor.
También cruza al nervio genitofemoral. Se ubica detrás de los vasos ováricos o testiculares, que son estos. Vasos gonadales, porque no conocemos el sexo acá. Si sabemos que es hombre, esta es la arteria testicular y el plexo pampiniforme. Si es mujer, esta es la arteria ovárica y el plexo pampiniforme. Estos vasos lo cruzan por delante, de medial a lateral. Y también se relacionan con la cara posterior del peritoneo parietal posterior. En su porción superior está cubierta por la flexura inferior del duodeno, que tiene que estar por aquí, y luego entra en contacto con la fascia retrocólica ascendente. A la izquierda está por detrás del pliegue duodeno-yeyunal y de la fascia retrocólica descendente, que tiene que estar por aquí, con el colon descendente. En dirección medial se relaciona con la vena cava inferior y un poco más a la izquierda con la aorta abdominal. Y también con los plexos nerviosos y nodos linfáticos que vamos a encontrar en esta zona. El uréter sacroiliaco, desde el nivel de la cresta ilíaca hasta la línea terminal. Acá tenemos que mencionar una ley que se conoce como la ley de Luschka, que dice que el uréter del lado derecho, aquí, cruza el origen de la arteria ilíaca externa. Acá tenemos la ilíaca común, que se divide en ilíaca externa y en arteria ilíaca interna. Entonces cruza el origen de la arteria ilíaca externa. En el lado izquierdo, sin embargo, el uréter cruza la terminación de la arteria ilíaca común, o sea, cuando está a punto de bifurcarse. Aquí observamos entonces el uréter sacroiliaco, que es este segmento que estamos observando. Uréter sacroiliaco. Este uréter sacroiliaco es corto, 3 a 5 centímetros aproximadamente de longitud. Ahora estamos observando del lado derecho. Cruza, como dijimos, el origen de la arteria ilíaca externa a la derecha y a la izquierda el origen, la terminación de la ilíaca común. Se relaciona con el peritoneo parietal. A la derecha va a estar relacionada además con el ciego y el apéndice, y a la izquierda con la raíz del mesocolon sigmoides. El uréter es un órgano del retroperitoneo. Cuando se vuelve pelviano, se localiza en el espacio subperitoneal. Pero este segmento todavía es retroperitoneal. Es un órgano del espacio retroperitoneal. El uréter pelviano, o sea, la porción pelviana que aquí estamos observando, es la porción del uréter localizada en la pelvis menor y que se extiende desde la línea terminal hasta la vejiga urinaria. Hay una diferencia en cuanto a las relaciones en el hombre y en la mujer. El uréter pelviano en el hombre, que estamos observando aquí, presenta un segmento parietal y un segmento yuxtavesical. En el segmento parietal está ubicado entre la pared pelviana y el recto. Así como observamos aquí. Este es el uréter derecho, este es el uréter izquierdo. Acá estamos observando el recto. Cruza el paquete vasculonervioso obturador y también a la arteria umbilical. El segmento yuxtavesical, el uréter ya es subperitoneal y además retrovesical, es decir, detrás de la vejiga urinaria. En dirección medial se relaciona con el recto y luego con las glándulas vesiculosas que estamos observando aquí. Acá observamos las glándulas vesiculosas pintadas en verde. En dirección anterior, el conducto deferente, que observamos aquí en verde también, cruza al uréter de lateral a medial para ingresar
Luego el uréter en la vejiga urinaria, justo por encima de la punta de la glándula vesiculosa. Acá observamos en la mujer el uréter, acá está pintado de verde. El uréter pelviano en la mujer, según las relaciones del uréter con el ligamento ancho, se divide en 3 segmentos: retroligamentoso, infraligamentoso y preligamentoso. En el segmento retroligamentoso, el uréter se relaciona en dirección medial con el ovario y los anexos, o sea, anexos del útero. Y los vasos, como la arteria ovárica y el plexo pampiniforme. Y además, con el recto. El segmento infraligamentoso del uréter ingresa en el ligamento ancho, adoptando un trayecto en dirección inferior, anterior y medial. La arteria uterina cruza por delante del uréter. Acá podemos observar eso. Acá está el uréter blanco y esta es la arteria uterina. Este cruce, o sea, este entrecruzamiento entre la arteria uterina y el uréter ocurre entre 1 a 3 centímetros aproximadamente del istmo del útero. Además, podemos decir que el uréter pasa un poco por encima del fornix de la vagina, a 1 centímetro aproximadamente, cerca de la pared anterior de la vagina, y luego se introduce en el tabique vésico-vaginal para ingresar en la vejiga urinaria. Eso es lo que podemos observar aquí. Acá se cruza con el uréter con los vasos uterinos, quiero decir, ambos lados. Esto les dije que ocurre entre 1 y 3 centímetros del istmo. Y acá estamos viendo ya cómo ingresa cada uréter en la vejiga urinaria. La porción intramural que observamos aquí es el trayecto del uréter dentro de la pared vesical y tiene aproximadamente 2 centímetros de longitud. Tiene una dirección oblicua desde superolateral a inferomedial. Se ubica entre los músculos longitudinal y circular de la vejiga y luego atraviesa la capa circular. Y acá termina formando el orificio ureteral. Acá está el orificio ureteral derecho y aquí el orificio ureteral izquierdo. En cuanto a la irrigación, acá estamos observando que recibe ramas de la arteria renal, es la arteria ureteral larga, y también de la arteria umbilical que estamos observando aquí. También recibe acá ramas de la arteria testicular u ovárica, y un poco más abajo el uréter pelviano también recibe irrigación de la arteria vesical inferior, que es rama de la ilíaca interna. Acá observamos la ausencia de un riñón. No hay entonces uréter tampoco. Y este lado, o sea que aquí en este otro estudio, en esta urografía intravenosa, se observa un riñón ubicado en la pelvis. Vejiga urinaria. La vejiga urinaria es un reservorio muscular intermedio entre los uréteres y la uretra. Recoge la orina que los uréteres vierten en ella, hasta el momento de sentir el deseo de evacuar, de miccionar. La vejiga, como es un órgano muscular, se contrae y evacúa la orina a través de la uretra. Acá estamos observando la vejiga vacía y aquí la vejiga cargada. La situación está en la parte anterior de la cavidad pelviana, por detrás del pubis, esto es pubis, delante del recto, tiene que estar acá atrás, y delante del útero en la mujer. En la mujer está en una posición más baja y más anterior,
debido al útero. Y en el hombre, como vemos aquí, es levantada por la próstata. Podemos describir una cara anteroinferior, que es esta, que va desde el vértice de la vejiga hasta el cuello, que no está peritonizado. La cara póstero superior, que observamos aquí, y también aquí en la vejiga llena, es la cara peritoneal en relación con las asas delgadas. Y también dos caras laterales, lateral derecha y cara lateral izquierda. ¿A qué se denomina capacidad fisiológica? Es la cantidad de orina que puede contener la vejiga hasta que se experimente el deseo de expulsar al exterior. Y aproximadamente es 250 centímetros cúbicos en el adulto. La vejiga urinaria llena, así como estamos observando aquí, adquiere una forma redondeada por abombamiento de las caras laterales y la cara postero superior. Acá observamos el peritoneo de esta cara postero superior. Está pintado en azul. Este es el recto. Entonces el peritoneo desciende de la cara anterior y lateral del recto, luego asciende por la cara postero superior de la vejiga urinaria y se forma acá el fondo de saco recto vesical. Esta cara que observamos aquí, entonces, la cara anteroinferior, no está peritonizada. Ya es subperitoneal. Acá observamos en la mujer, se relaciona atrás con el útero. Y aquí se forma el fondo de saco útero-vesical o vesicouterino, podríamos decir también. Esta es la cara postero superior, entonces, de la vejiga urinaria en la mujer. La vejiga vacía, sin embargo, tiene la forma de una pirámide que presenta un vértice aquí, que luego se continúa con el ligamento umbilical medio, que se llama también uraco. Presenta también una base, presenta base o fondo, lo mismo que sería acá. Acá el vértice, acá fondo, opuesto al vértice. También un cuerpo, lo que se denomina trígono vesical. Y también tenemos que hablar de un cuello, el cuello de la vejiga. El vértice apunta en dirección anterosuperior y se une a la pared abdominal anterior mediante el ligamento umbilical medio o uraco que termina a nivel del ombligo. El uraco es remanente de la alantoides obliterada a nivel del pliegue umbilical medio. El fondo de la vejiga urinaria está ubicado en posición postero-inferior, apoyado contra el piso de la pelvis, unido al tejido conectivo subperitoneal. Por su pared posterior ingresan los uréteres. El cuerpo de la vejiga urinaria es la porción que está ubicada entre el vértice y el fondo de la vejiga y que está limitada a ambos lados por las caras laterales. El cuello es la porción de la vejiga por donde emerge la uretra que estoy mostrando aquí. Acá podemos observar este espacio donde se ubica la vejiga, que se denomina celda vesical. La vejiga, como se verá, está rodeada por láminas de tejido conectivo que conforman la celda vesical interpuesta entre el peritoneo, pubis
y las paredes laterales e inferiores de la cavidad pelviana. Estas hojas de tejido conectivo forman la fascia prevesical, los ligamentos pubovesicales y puboprostáticos en el hombre, y también la fascia pelviana visceral, que se llama también vaina hipogástrica, en dirección posterolateral. En dirección inferior, esta celda está cerrada en el hombre por el sistema genital y el tabique recto vesical. Y en la mujer, la celda vesical se apoya sobre la vagina. Fíjense acá, la fascia umbilical prevesical, lo que podemos observar aquí. El ligamento umbilical medio o uraco, que va hasta el ombligo. Y acá se puede observar, esto es pubis, sínfisis del pubis, y los ligamentos pubovesicales, que parten acá del pubis y van a las paredes laterales de la vejiga. Y este espacio retropúbico, o sea, entre el pubis y la vejiga, o también se le llama espacio prevesical, acá vamos a encontrar tejido adiposo y un plexo venoso vesical. Este espacio se denomina también espacio de Repsius. Este espacio retropúbico, prevesical o de Repsius. Tejido adiposo y plexo venoso vesical es lo que vamos a encontrar en este espacio. En cuanto a los músculos de la vejiga urinaria, encontramos el músculo detrusor de la vejiga, que forma el esfínter interno de la uretra, el músculo del trígono vesical, músculo pubovesical, rectovesical, vésico-vaginal y vésico-prostático. Tenemos que mirar acá también lo que es el trígono vesical. Acá estamos observando eso, los orificios ureterales y el orificio de la uretra. Atrás de la vejiga estamos viendo acá también las glándulas vesiculosas, conducto deferente, luego el tabique recto vesical y después el recto. Y adelante de la vejiga, acá observamos el espacio prevesical o retropúbico o de Repsius. Y acá en la mujer, la misma cosa, acá el espacio, el pequeño espacio retropúbico. Volviendo a lo del trígono, se pueden observar aquí los dos orificios ureterales, derecho e izquierdo, y el orificio interno de la uretra, acá. Por eso que es trígono, por una forma triangular. Estos tres orificios, entonces, delimitan un área de mucosa lisa que se corresponde al trígono vesical. Entre los orificios ureterales, derecho e izquierdo, se forma un pliegue mucoso que se denomina pliegue interuretérico, que conforma el límite posterior del trígono y por detrás del cual se encuentra el fondo de la vejiga urinaria. El orificio interno de la uretra marca el cuello de la vejiga urinaria y presenta un rodete posterior que es la úvula vesical. Acá observamos a la arteria umbilical, rama de la arteria ilíaca interna, que emite aquí la arteria vesical superior. Y acá estamos observando también la arteria vesical inferior, que es una rama directa de la arteria ilíaca interna. Entonces, las arterias que llegan a la vejiga urinaria se originan directamente o de ramas de las arterias ilíacas internas. Las arterias vesicales superiores, derecha e izquierda, son ramas de la porción permeable de la arteria umbilical. Y se dirigen a las ramas de la vesical superior se dirigen hacia las porciones superior y media de la vejiga. Las arterias vesicales inferiores, ramas de la ilíaca interna, irrigan la parte inferior de la vejiga urinaria, además de la próstata y las glándulas vesiculosas.
El drenaje venoso de la vejiga urinaria se origina en la red submucosa, a partir de la cual se forman las venas vesicales que conforman luego el plexo venoso vesical a nivel del fondo vesical. Este plexo venoso está conectado con los plexos prostáticos y también el plexo venoso vaginal en la mujer. La linfa de la vejiga urinaria se dirige a los nodos paravesicales, que están ubicados a lo largo de la vejiga urinaria y que en el hombre a veces también reciben la linfa de la próstata. Dentro de estos nodos paravesicales encontramos los siguientes subgrupos. Los prevesicales, que se sitúan entre la sínfisis y la vejiga. Los posvesicales, que se ubican detrás de la vejiga urinaria. Y los vesicales laterales, localizados a nivel del extremo inferior del ligamento umbilical medio, que son tributarios de los nodos linfáticos ilíacos externos. Acá observamos la inervación de la vejiga. Está inervada por nervios que provienen del plexo hipogástrico inferior. Se forma el plexo vesical, que parte del plexo hipogástrico inferior. La uretra es un conducto por el cual la orina, después de permanecer cierto tiempo en la vejiga, es expulsada al exterior. Es el último segmento de las vías urinarias, pero que es diferente en el hombre y en la mujer. La uretra femenina es exclusivamente vía urinaria. La uretra masculina es vía urinaria y también vía espermática o genital. Uretra en el hombre. La uretra en el hombre se extiende desde el cuello de la vejiga hasta la extremidad anterior del pene, a nivel del glande. Es un conducto entonces urogenital. En su trayecto, la uretra masculina presenta 3 dilataciones. En primer lugar, a nivel de la próstata, dilatación prostática. Luego, lo que se denomina vulvar, acá a nivel del bulbo del pene. Y por último, balánica, o denominada también fosa navicular de la uretra. También encontramos 2 estrecheces a nivel del cuello de la vejiga urinaria y a nivel del orificio externo de la uretra. En promedio mide 16 centímetros. Se divide en primero una porción preprostática, que acá no está, que tiene una longitud de 1 centímetro aproximadamente. Luego la porción prostática, donde el conducto está situado en el espesor de la glándula prostática. Luego la porción membranosa, aquí, o porción intermedia también se le llama, desde el vértice de la próstata hasta el origen del cuerpo esponjoso del pene. Y la porción esponjosa o peniana, que es la porción larga, que se sitúa en el centro del cuerpo esponjoso del pene. La uretra prostática y la uretra membranosa juntos se suele denominar porción posterior, o sea, acá la uretra prostática y la uretra membranosa. Y la porción anterior es la uretra esponjosa o peniana. Acá observamos entonces la uretra atravesando a la glándula prostática. Es la uretra prostática. Y acá observamos entonces, luego de la uretra membranosa, con una porción muy corta, la uretra esponjosa, que parte desde acá, desde el bulbo del pene hasta el orificio externo de la uretra a nivel del glande. La uretra prostática, estamos observando aquí, continúa al cuello de la vejiga, atraviesa la próstata, pero no exactamente en el centro, queda más parénquima prostático atrás que adelante. Y esta porción de la uretra presenta relaciones con otros conductos, con los 2 conductos eyaculadores, derecho e izquierdo, y también con los conductillos de la glándula prostática.
El colículo seminal se encuentra en la pared o cara posterior de la uretra prostática. En el centro vamos a encontrar el orificio del utrículo prostático. La uretra membranosa que estamos observando aquí está rodeada por el músculo esfínter externo de la uretra. Este es el músculo esfínter externo de la uretra. Entonces, esta porción está rodeada por este músculo. Luego, aquí estamos observando que ingresa ya dentro del cuerpo esponjoso, que es este. Acá están los cuerpos cavernosos, que forman los pilares del pene, y este es el cuerpo esponjoso. Ahí se introduce la uretra, y a partir de ahí se denomina uretra esponjosa. A partir de acá. Esto es bulbo del pene. La dilatación o ensanchamiento del cuerpo esponjoso. Ahí se introduce y esto ya es uretra esponjosa. Es lo que estamos observando ahí también. Acá también se puede observar. Esta es la uretra prostática aún, la uretra membranosa y a partir de acá la uretra esponjosa, dentro del cuerpo esponjoso. Acá podemos ver lo mismo. Acá están los cuerpos cavernosos y este es el cuerpo esponjoso y acá está aplastada la uretra esponjosa. A nivel del cuerpo esponjoso presenta dos dilataciones. Una a nivel del bulbo del pene, que es el bulbo de la uretra, y otro a nivel de la fosa navicular, donde existe una pequeña válvula que se denomina válvula de la fosa navicular, que podemos observar mejor en este dibujo. La porción vulvar es acá, y aquí la porción anterior, ya a nivel del glande. Acá hay una pequeña válvula, la válvula de la fosa navicular. Y luego se estrecha para abrirse al exterior a nivel del orificio externo de la uretra. Aquí podemos observar otra vez, entonces, la uretra esponjosa, la fosa navicular y la válvula de la fosa navicular. Uretra en la mujer. La uretra femenina se extiende desde el cuello de la vejiga urinaria hasta la vulva, hasta el vestíbulo de la vagina. La diferencia es que es mucho más corta, midiendo 3 a 4 centímetros aproximadamente, y es exclusivamente urinaria. Atraviesa la aponeurosis perineal media y se divide en una porción intrapélvica, segmento pelviano, y una porción extrapélvica, que ya es el segmento perineal. Bueno, acá no se entiende bien, vamos a mirar el otro. Acá, esta es la vejiga urinaria, vacía, cuello, y la uretra es esto nada más. Desde el cuello hasta el vestíbulo de la vagina. Además, es vertical, no tiene las curvaturas de la uretra masculina. Así, del cuello de la vejiga, y aquí ya se abre al exterior, a nivel del orificio externo de la uretra, en el vestíbulo de la vagina. Corta y vertical. Acá encontramos el clítoris y atrás el orificio vaginal. Y esta región, entre el clítoris y el orificio vaginal, se denomina vestíbulo de la vagina. Y ahí vamos a encontrar el orificio externo de la uretra. Y ahí termina la vía urinaria en la mujer.